Esponja. Hoy presentamos bioacumulación. Los organismos necesitan sustancias químicas del ambiente para vivir, llamadas nutrientes. El ciclo de nutrientes y el flujo de energía ocurren de manera simultánea en la cadena trófica. La cadena trófica es una representación abstracta de las relaciones alimenticias dentro de una comunidad, es decir, un diagrama descriptivo constituido por una serie de flechas que apuntan a una especie a partir de la otra. Los componentes bióticos y abióticos del ecosistema están hechos de elementos químicos y existen aproximadamente 40 elementos esenciales para la vida. Cada elemento forma parte de un grupo de nutrientes. Los nutrientes principales forman la mayor parte del material de la biosfera y son el hidrógeno, carbono y oxígeno. También forman la materia constitutiva de los seres vivos. Recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua y de la masa restante, el 95% de las moléculas son compuestos de carbono. Los macronutrientes, también llamados nutrientes esenciales, son aquellos que se requieren en cantidades relativamente grandes. Algunos elementos son el nitrógeno, sodio y magnesio. En cambio, los micronutrientes, también llamados oligoelementos no esenciales o elementos traza, son necesarios solo en concentraciones muy pequeñas. Entre los elementos que son micronutrientes están el boro, manganeso y hierro. Los ecosistemas son sistemas abiertos. La materia que sale de un ecosistema entra a otro. Es por ello que aunque se encuentren distantes, funcionan de manera integrada. Las vías de entrada y salida de masa en un ecosistema pueden ser de naturaleza biótica, es decir, que involucra el movimiento de organismos y alimentación, o abiótica, como el agua o el aire. En el flujo de masa intervienen todo tipo de procesos, geológicos, químicos y biológicos. Una vez explicado esto, definamos qué es la bioacumulación y la biomagnificación. El término bioacumulación es la acumulación neta en un organismo de metales provenientes de fuentes bióticas o abióticas, mientras que la biomagnificación es la acumulación progresiva de ciertos metales pesados, químicos xenobióticos y otras sustancias persistentes de uno a otro nivel trófico, resultando en una alta concentración dentro del organismo comparada con la fuente de origen. Por ejemplo, una trucha de lago podría comer un pez relativamente grande, el cual come pequeños peces, que a su vez comen zooplancton, el cual se alimenta de algas. De esta manera, se esperaría que una trucha de lago adquiriera mayores dosis de contaminantes que un pez que come primeramente zooplancton. En la siguiente imagen se aprecia la diferencia entre la bioacumulación explicada a través de los peces y la biomagnificación, mostrando un mayor alcance en las distintas cadenas tróficas. Y por si no ha quedado claro, más recursos gráficos en apoyo a la explicación. Una vez comprendido esto, pasemos a explicar la bioconcentración, que es la acumulación de una sustancia química en un organismo al ingresar a él directamente del ambiente, principalmente por medios acuáticos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podríamos aplicar lo que hemos visto en las clases de introducción al estudio del medio ambiente? Pues no se angustien más, acá va un claro ejemplo. Platiquemos de lo que es la persistencia ambiental. La persistencia ambiental se relaciona con la tendencia de una sustancia química a permanecer en el ambiente, debido a su resistencia a la degradación química o biológica asociada a los procesos naturales. Pero, ¿cómo se mide o se determina la persistencia ambiental? Una medida común de la persistencia de una sustancia es su vida media, concepto que ya hemos revisado en clase con anterioridad. ¿Lo recuerdan? Si no es así, aquí les refrescamos la memoria. La vida media es el tiempo requerido para que la mitad de una sustancia liberada en un medio se descomponga en productos de degradación. Una vida media corta, pocos días, generalmente no produce una acumulación significativa en el ambiente. Contrario a esto, una sustancia con una vida media mayor puede resultar en una exposición o acumulación sustancial en la cadena alimenticia. Ahora, el valor de bioacumulación está íntimamente relacionado con la persistencia ambiental, ya que si una sustancia es liberada al medio y tiene una persistencia muy alta, aumenta la probabilidad de que dicha sustancia sea acumulada por los organismos. Algunos compuestos organoclorados como los bifenilos policlorados y metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio
son ejemplos típicos de contaminantes con elevada persistencia ambiental. Tranquilos, no se asusten por los nombres. Los bifenilos policlorados, también conocidos como BPC, son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales. En los ecosistemas, estos compuestos se acumulan especialmente en peces y en mamíferos marinos, tales como focas y ballenas, alcanzando niveles que pueden ser miles de veces más altos que los que se encuentran en el agua. Por otro lado, los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una alta densidad, la mayor parte tóxicos para los seres humanos. Sigamos adelante. Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo se mide la bioacumulación de una sustancia? Para esto se utilizan principalmente los siguientes factores. El factor de bioacumulación es la concentración de una sustancia en los tejidos de un organismo, dividido por su concentración en un medio ambiental en situaciones en las que está expuesto el organismo y su alimentación, es decir, lo que representa para la exposición sobre la cadena alimenticia, así como la absorción química directa. Por otro lado, el factor de bioconcentración indica el grado al cual un residuo químico puede acumularse en los organismos acuáticos, en relación con la concentración ambiental del químico en el agua. Aquí podemos observar una tabla con los factores de bioconcentración de diferentes sustancias químicas, siendo los bifenilos policlorados mencionados anteriormente aquellos con el valor más alto, seguidos del DDT y el DDE. Por último, el coeficiente de partición octanol entre agua, COU, se interpreta como la capacidad de un agente químico para bioacumularse en la grasa animal. Se ha demostrado experimentalmente que si los valores del coeficiente de una sustancia son mayores a 5, el compuesto es bioacumulado con mayor frecuencia por organismos acuáticos y es eliminado muy lentamente, lo cual aumenta las probabilidades de que esta sustancia presente un alto potencial de toxicidad, sobre todo si se trata de sustancias orgánicas. En esta diapositiva les mostramos una tabla de los valores criterio de persistencia y bioacumulación. Estos son los puntos de corte determinados para las sustancias en comercio en nuestro país. Como podemos observar, las sustancias deben respetar una vida media en específico dependiendo de en dónde se encuentren: aire, agua, sedimento o suelo. Asimismo, los factores de bioacumulación y bioconcentración no deben ser mayores a 5000 y el coeficiente de partición octanol-agua debe ser menor o igual a 4.1. Y como ya se habrán dado cuenta, esta no es una historia que pueda tener un final feliz. De hecho, la bioacumulación de sustancias tóxicas trae consecuencias muy preocupantes, ya que es un fenómeno que afecta a todo lo que se encuentra a su alrededor, desequilibrando los ecosistemas y alterando de manera grave la salud humana, animal y vegetal. ¿No nos creen? Veamos algunos ejemplos. Todos alguna vez hemos escuchado hablar del desastre nuclear de Fukushima, Japón. Bien, pues tristemente no es la única catástrofe que el país ha sufrido. ¿Qué nos puede enseñar como sociedad? Tal vez en general que las empresas deberían seguir un protocolo más estricto y realizar correctamente sus evaluaciones de riesgo, incluyendo todas las consideraciones necesarias, planteándose, por ejemplo, los siguientes cuestionamientos. Si se evita un riesgo específico, ¿cuáles otros pueden introducirse? ¿Qué opciones y medios están disponibles para manejar riesgos y cuáles son razonables y efectivos económicamente? ¿Vale la pena invertir este costo de acuerdo a la reducción del riesgo que se alcanzaría? Una vez manejado el riesgo, ¿será aceptable para todos los potencialmente afectados, por ejemplo, la industria, el gobierno o el público? Sin embargo, no siempre se realizan los debidos protocolos. Sin más, pasemos a ver las consecuencias directas de la bioacumulación. Metilmercurio. Todo comenzó en abril de 1956, cuando una joven habitante del distrito de Tsukinora, de la ciudad de Minamata, fue internada por un severo adormecimiento en sus extremidades e incapacidad para comer y hablar. El señor Hosokawa, director del hospital, reconociendo la gravedad de la situación, dio aviso de un caso grave de desorden cerebral de origen desconocido. Dicha notificación constituye el reconocimiento oficial de la enfermedad de Minamata. No obstante, antes de que se reconociera dicho envenenamiento en la población, los síntomas se comenzaron a ver en animales, manifestando efectos neurológicos graves. Las aves experimentaban muchas dificultades para volar, además de presentar conductas muy anormales y padecer efectos significativos en la reproducción. En humanos, la sintomatología fue la siguiente: trastornos sensoriales, ataxia,
deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad, y si una madre era expuesta a altos niveles de metilmercurio, el feto podría sufrir la enfermedad de mieloma fetal. Esta enfermedad no solamente es un tipo de daño a la salud provocado por la contaminación ambiental, sino que también causa problemas importantes a la naturaleza y a la sociedad local en general en las zonas afectadas por la contaminación. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a la Amazonía peruana. En este caso, el envenenamiento surge debido a que las comunidades habitantes de la región de Lambayeque, Perú, se alimentan de los peces del río. Sin embargo, al realizar un estudio se determinó que estos animales cuentan con grandes cantidades de metales pesados en sus tejidos, más específicamente cadmio, cobre y plomo. Esto debido a las actividades agrícola-industriales y el tratamiento de aguas residuales. En dicho estudio se encontró, por ejemplo, que en la playa San José la bioacumulación de cobre se triplicó en tan solo 3 meses en el año 2013. Esto es algo sumamente peligroso, ya que la ingestión de alimentos con cobre puede causar múltiples afectaciones en la salud humana, como daño en los riñones o el hígado. De igual forma, la exposición ambiental al cadmio y al plomo se han relacionado con un mayor riesgo de muerte por trastornos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Para concluir, gran diversidad de contaminantes terminan en el ambiente sin que puedan autodepurarse o ser inocuos para la vida silvestre, ocasionando desde problemas ecológicos hasta sanitarios. Es importante razonar antes de tomar decisiones, en especial aquellas que incluyan riesgos irreversibles, pues se pueden evitar catástrofes. Como humanidad hemos ocasionado problemas medioambientales por descuido o por no medir las consecuencias. Al utilizar alguna sustancia nociva, es importante saber cómo tratarla. Algunas alternativas para prevenir el impacto negativo es reducir o modificar el uso de la sustancia. Así se reduce la liberación de ella al ambiente, o si es posible, reemplaza la sustancia. Finalmente, para reforzar lo aprendido, encontrarán un crucigrama acerca del tema y las referencias bibliográficas. Gracias por su atención.